Cuando hablamos de tener una vida más plena, ¿en qué piensa la mayoría de la gente? Tal vez para muchos en una estabilidad económica o incluso en cierto estatus. Para otros tal vez imaginen viajar o una vida más social o estar más fitness. Pero hay un ingrediente frecuentemente ignorado que es fundamental para una vida más plena. Cuando hablo de plena me refiero a más llena. Quiero comentarles acerca de Ralph Barton, el caricaturista más reconocido de los años 20. Estoy hablando de 1920. Un hombre acaudalado, famoso, exitoso con las mujeres y cuyas obras se siguen usando para representar la época. Barton se suicidó antes de cumplir los 40 años de edad. Pegada a su almohada dejó la siguiente nota: he tenido pocas dificultades, muchos amigos, grandes éxitos. He ido de esposa en esposa, de casa en casa, he visitado los grandes países del mundo, pero estoy harto de inventar artificios para llenar las 24 horas del día. Qué desafortunado fin el de este hombre. Contemporánea de Ralph Barton fue Helen Keller, que se quedó sorda y ciega antes de cumplir los 2 años. Aún así, llegó a ser autora, activista y una oradora de gran inspiración para muchos. Helen murió a los 87 años mientras dormía. Antes de morir, le confió lo siguiente a un amigo cercano: en estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha. Creo que estas dos historias contrastadas nos sirven bien para darnos cuenta la importancia que tiene un sentido de propósito para vivir una vida más satisfactoria. Sin duda, tener una vida más plena no tiene tanto que ver con ser ricos por fuera, sino serlo por dentro. Quisiera compartirles lo que varios estudios realizados por universidades han descubierto sobre los beneficios de tener un sentido de propósito en la vida. A los niños y adolescentes les ayuda a tener mayor autorregulación, involucrarse en menos actos de agresión, mantenerse alejados de las drogas y el alcohol, sacar mejores calificaciones, retrasar sus involucramientos sexuales, ver el mundo como un lugar más coherente y ser más empáticos. A los jóvenes les ayuda a evitar actividades de tipo antisocial, como el uso y venta de drogas y actividades ilícitas. Lo mismo sucede entre los adultos, a quienes el sentido de propósito les ayuda a evitar comportamientos antisociales y riesgosos, así como adicciones. El sentido de propósito trae grandes beneficios a las relaciones interpersonales. En la familia está asociado a menor nivel de conflicto matrimonial, a una paternidad más consistente y a relaciones menos conflictivas y de más apoyo entre adolescentes y sus padres. El sentido de propósito está vinculado a virtudes como el perdón, la amabilidad y la compasión, a actividades como la filantropía, el altruismo y la promoción de valores sociales. En general, está asociado al optimismo, a la felicidad, al bienestar físico y psicológico, a la satisfacción con la vida y a la habilidad de lidiar con eventos estresantes, adversidades y aún la misma enfermedad. Quisiera comentar algo, hacer una reflexión. En el mundo natural podemos observar que nunca hay nada vacío. Un vaso, por ejemplo, siempre está lleno.
Si no lo llenamos de agua o de algún otro líquido, estará lleno de aire. Creo que esto aplica también para las personas. Nunca estamos vacíos, siempre estamos llenos. El problema es que cuando no nos llenamos de las cosas que convienen, algo más nos llena que tal vez no es lo que deseamos. La tristeza, la ira, la envidia, el rencor, la lujuria, la codicia, la adicción, el temor y otras fuerzas de este tipo que pueden llenar un corazón y dañar mucho nuestra vida. Estas fuerzas, por así llamarlas, de las que estoy hablando, pueden llegar a ser tan poderosas que algunas de estas eran consideradas en la antigüedad como dioses, bajo cuyos caprichos era una maldición estar. A nivel laboral, las personas que tienen un sentido de propósito personal son más productivas, tienen mejores relaciones interpersonales, son más optimistas y generan menos conflictos. Lo mismo sucede a nivel de toda una organización cuando ésta entiende y abraza su propósito. Incluso un claro sentido de propósito funciona a nivel de una nación. El sociólogo holandés Fred Pollack analizó culturas exitosas a través de los siglos y llegó a la siguiente conclusión. La imagen que tiene una nación acerca de su futuro es el éxito de dicha nación. Y él estudió grandes imperios como el griego, el romano, Inglaterra y varios otros, que iniciaron con una visión que los líderes tuvieron y que el pueblo abrazó y que juntos se hicieron realidad. Y algo adicional es que estas naciones al principio no contaban con los recursos necesarios, ni contaban con ventajas estratégicas aparentes. Al contrario, según Pollack, tenían muchas cosas en contra. Nietzsche dijo, si se tiene claro el para qué, casi cualquier cosa es aguantable. A lo que yo agregaría, tomando en cuenta historias como la de Ralph Barton, si no se tiene claro el para qué, aún lo más sublime no nos llena. La mayoría de las personas que carece de un sentido de propósito no se suicidan, como lo hizo Barton, pero viven, como diría Thoreau, en una silenciosa desesperación. Viktor Frankl, el famoso psiquiatra judío que sobrevivió al holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el terrible Auschwitz, descubrió que las personas que sobrevivieron los campos de concentración se caracterizaban porque tenían un sentir de que algo importante debían realizar una vez fuera, y así se veían. Él mismo se veía dando conferencias sobre lo aprendido en el campo. Y tras su liberación en 1945, escribió su famoso libro El hombre en busca de sentido. En esta obra expone que, incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el hombre puede encontrar una razón para vivir basada en su dimensión espiritual. Cuando vemos en la televisión o leemos historias de personas que sobrevivieron situaciones muy extremas, notaremos que casi en todos los casos, lo que mantuvo con vida a estas personas era un sentido de responsabilidad hacia otra persona o algún tipo de misión que debían realizar. Podemos concluir que el sentido de propósito fue su gasolina para mantenerse vivos y llegar a la meta. Yo creo que encontrar un sentido de propósito implica tiempo, implica esfuerzo, implica tal vez un análisis profundo, implica tal vez algo de investigación, de autoconocimiento, de muchas cosas, pero bien vale la pena la inversión necesaria de tiempo y esfuerzo para que podamos ver con claridad un sentido de propósito para nuestras vidas. En el próximo capítulo
entenderemos un poco más acerca de un sentido de propósito y les hablaré de 3 niveles. Hasta entonces.